140 días son suficientes para movilizar a toda una generación, la del 68. Los jóvenes hacen suyas las universidades, ganan las calles, llenan las plazas y los corazones también. Construyen su propio sueño. Todo comienza un 27 de julio, aquí, en el Zócalo. Todo parece terminar un 2 de octubre aquí, en Tlatelolco. En aquellos meses, en aquellos días, miles de estudiantes salen de las aulas y de ahí saltan a las calles. Así surgen los líderes del movimiento. Comprometidos con sus ideales, son jóvenes indignados por la injusticia y la represión y en muchos casos víctimas directas de una política de Estado dura, sin concesiones. En este escenario se da la lucha, arañando el cielo de las pequeñas victorias y soportando los macanazos de las derrotas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, gritan los nuevos apóstoles del cambio hace ya 3 décadas. ¿Qué ganan y qué pierden con el 68? Estas son sus voces. Ellos son testigos. Pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra. No hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son. Nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Y entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. El Consejo Nacional de Huelga está integrado por 250 representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Chapingo y otras escuelas. Los líderes del 68 tienen entre 18 y 27 años de edad. Algunos son activistas políticos que lo mismo admiran al Che Guevara que a Valentín Campa, y muchos otros son representantes de escuelas y facultades sin militancia política. Todos buscan lo mismo, la posibilidad de un México diferente, más libre, más justo. Y sobre todo, un país que escuche a sus jóvenes y no los calle por la fuerza. Pino, ¿por qué luchaban ustedes en el 68? En primer lugar, Ricardo, ¿luchaban o luchábamos? Bueno, fue una generación, sí, fuimos una generación. Creo que tú estabas en comercio, ¿no? Sí. Entonces luchábamos. Sí. ¿Por qué luchábamos en 68? Luchamos en 68 por tener un sueño que hasta la fecha lo tenemos, de tener un México digno, un México democrático, un México donde se respeten las libertades individuales, las libertades democráticas de todos los mexicanos. Fue un movimiento esencialmente libertario y justiciero. No era un movimiento donde se tuviera la democracia como horizonte, ¿no? Peleando por la democracia. No, si revisan nuestros pliegos, nuestros puntos petitorios, ¿verdad? Nuestro pliego petitorio, verán que no mencionamos a la democracia. La democracia la ejercíamos en las escuelas. Que el movimiento de 1968 dio una auténtica la apertura del ejercicio de libertades democráticas. Una auténtica apertura para los gobernados. Pero al sistema también le sirvió el movimiento de 1968. El sistema comprendió que no podía continuar con un trato tan absolutamente vertical, violento, frente a los gobernados. Lo que hubo en México fue una experiencia muy dramática de decenas de miles de estudiantes que enfrentamos una situación extrema de lo que había sido incuestionado y todavía continúa una política priista, cínica, muy desvergonzada, que festinaba el éxito material más inescrupuloso. El 2 de octubre aquí fue un crimen en el que están comprometidos todos los funcionarios. En Tlatelolco todo cambia. En Tlatelolco se cavan las tumbas del movimiento. Es el principio del fin. En el tercer piso del edificio Chihuahua, algunos líderes del Consejo Nacional de Huelga. Los demás ya estaban en prisión,
En las escaleras, el batallón Olimpia. En las azoteas, los francotiradores. En los accesos, el ejército. En la plaza, la gente, los estudiantes. A las 6 de la tarde se escuchan los últimos Goyas, los últimos Wellums del 68. De pronto, una luz de bengala a manera de señal y las ráfagas de metralla que ahogan la voz de los jóvenes. Yo me encontraba en el centro de la plaza de las Tres Culturas, donde está el Zócalo, cuando de repente vimos que aparece una luz de bengala que sale no del helicóptero. Algunos dicen que salieron dos. Sale del helicóptero y a la salida, cuando empieza a caer esa luz de bengala, que yo lo alcancé a ver, inmediatamente empiezan a disparar los guantes blancos que estaban apostados. Yo iba acompañado de varios compañeros de la Facultad de Ingeniería. Uno de ellos me dijo, son pocos, vamos tras ellos. Eran compañeros muy fuertes, muy bien dotados, y corrió hacia ellos. Pero en cuanto vio que empezó a caer la gente, o sea, porque los guantes blancos empezaron a disparar de una manera indiscriminada. O sea, no le apuntaban a alguien, no. Indiscriminadamente empezaron a disparar. Entonces, en ese momento, un compañero, Igor y yo, lo agarramos y dijimos, vámonos, corramos. O sea, esas son balas de verdad. Había algunos estudiantes armados, por supuesto que sí había algunos estudiantes armados. ¿Se dieron enfrentamientos? Sí se dieron algunos enfrentamientos, y negar esto es también tontería, hipocresía de parte de uno. La gente dice, bueno, es que fueron 350 muertos, o fueron 200, o fueron, el gobierno dice son 38. Yo diría, bueno, son 38, pero santa madre de Dios, son 38. Y resulta que quienes cometieron los crímenes, en particular los que metieron al ejército y nos metieron a nosotros, el CNH y los manifestantes, a esta odiosa, criminal y cobarde trampa que fue el 2 de octubre en Tlatelolco, fue la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad y, por supuesto, los dirigentes del Batallón Olimpia, que eran gente del Estado Mayor Presidencial. Muchos de estos líderes estudiantiles habrían de vivir algo en común: la cárcel. Son cientos los capturados. 68 de ellos, 68, son juzgados y sentenciados. Lecumberri se convierte en su hogar, la Crujía H en su escuela, su centro de reunión, su único espacio vital. Allí, en los lúgubres pasillos del llamado Palacio Negro, comparten sus sueños y sus miedos, sus esperanzas y sus frustraciones. Pino, ¿cómo vivieron tú y tus compañeros la experiencia de la cárcel? No, pues mira, la respuesta sería muy larga y fueron muchos aspectos, ¿no? Todavía actualmente recuerdo con nostalgia, aunque no me lo creas, algunos momentos, porque vivíamos en una especie de un mundo como el Principito, ¿no? Una crujía de 15 metros de ancho y de 50 de largo. Entonces, como el Principito, movías la silla y podías ver todos los atardeceres. Ahí lo curioso es que nunca podías ver uno. Estaba invertida la relación. Tuvimos experiencias extraordinarias de solidaridad entre nosotros, de una cotidiana reflexión de lo que nos había pasado, lo que era el movimiento, cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Nos enriqueció mucho la imagen del movimiento. ¿Hubo arrepentimientos en algún momento? De ninguna manera, al contrario, dijimos, de aquí salimos a luchar por hacer de este país un país democrático y digno. Hicimos una huelga de hambre de 42 días, extraordinaria la huelga, y el día 1 de enero de 1970, cuando teníamos en huelga de hambre ya 21 días, nos aventaron a todos los presos, a Rafael Jacobo, que agarró la puerta con sus manos para que los presos no entraran, le empezaron a dar de marrazos en la mano, y como el tío no soltaba la puerta, le metieron 8 puntazos, uno en el hígado, hasta que cayó desmayado. Y por el otro lado, pues sí, recuerdo el día que salí, el 9 de marzo de 1971, y se quedaron adentro Gilberto, Raúl, todos mis amigos, pues salí llorando. En realidad no me quería salir, y Raúl Álvarez me dijo, te vas porque hay muchas cosas que tienes que empezar a hacer afuera. Esta experiencia que yo te narro fue generalizada para cada uno de los que iban saliendo. La experiencia fue extraordinaria. También teníamos seminarios, iba Javier González, por ejemplo, a darnos cursos de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales.
Nosotros mismos hacíamos seminarios de economía política, de sociología, de historia de México, y eso iba enriqueciendo. Teníamos comunas en donde nosotros mismos guisábamos, a cada quien le tocaba un día encargarse de toda la administración de la comuna, leíamos bastante y hacíamos mucho deporte. Realmente ahí lo terrible era tener 20 años y estar encerrado. Pero torturas, malos tratos, golpes, no los conocimos. Tuvimos un problema que, bueno, fue conocido nacionalmente. Cuando el que iba a ser presidente Echeverría estaba en campaña como candidato del PRI, iba a llegar a la Ciudad de México y nosotros estábamos en huelga de hambre. Había transcurrido todo y ni siquiera habían comenzado nuestros juicios. Por eso mismo iniciamos una huelga de hambre. Esa vez sí nos dieron de palos. Nos trasladaron a todos a Lecumberri y también ahí fue un esfuerzo muy importante por vivir la prisión con toda dignidad y con toda responsabilidad. En la cárcel, algunos escriben sus vivencias sobre el 68. Sobre Tlatelolco. Desde los fríos muros de Lecumberri, comienzan así a trazarse en palabras las imágenes de lo ocurrido aquella noche de octubre. Otros diseñan y emprenden nuevos planes de lucha política. Pero todos, absolutamente todos, se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Se habla de que había dirigentes, etcétera, etcétera. Yo diría que la palabra dirigente es mucho. Habíamos representantes que tratábamos de cumplir con los mandatos de las escuelas, usando nuestras mejores formas y maneras para cumplir con los mandatos. Si hubiéramos sido dirigentes, yo pienso que habríamos sabido a dónde ir, qué hacer, cómo negociar, cuándo retirarnos, cómo continuar, pero esto no se dio. Al salir de la cárcel, varios de los líderes del 68 se incorporan a la vida política. Algunos fundan nuevos partidos de izquierda, otros encuentran espacios en las dependencias del gobierno. Muchos más se dedican a la vida académica en México o en el extranjero. Y los menos se alejan de toda actividad política. El movimiento del 68 fueron 140 días de lucha permanente, llena de alegría, de libertad, de gusto, pues, ¿sí? Y el 68 se ha querido, el movimiento se ha querido reducir al 2 de octubre, y eso no se vale. ¿Qué ha cambiado en este país del 68 para acá? Pues mira, la lucha por las libertades democráticas es un continuo en nuestra historia, lo que ha hecho que trascienda el movimiento, no tanto el pliego petitorio, sino esas temáticas que vivíamos, ¿no? La libertad de expresión, te lo repito, todas estas luchas, eso es el continuo de la historia. La particularidad, en el 88 descubrimos que a través del voto también podíamos ganar. El 68 es un llamado de atención de los estudiantes contra los males de una sociedad que debe cambiar. Y es cierto, la sociedad cambió, pero 30 años después también logró atrapar y en algunos casos seducir a través de los círculos del poder a muchos de estos líderes estudiantiles. Toda la imaginación al poder, solían decir. Pero cuando algunos de aquellos jóvenes fueron puestos a prueba, la imaginación les falló. La verdad sobre el movimiento estudiantil de 1968 aún no se ha escrito del todo. Sigue inconclusa. Todavía hoy, 30 años después, hay algunas luces, pero también muchas sombras sobre el 68, sobre Tlatelolco, sobre el 2 de octubre. Hasta ahora, poco se sabe del papel que desempeñaron los protagonistas del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esta es una relación de hechos y testimonios que tal vez nos ayuden a entender el conflicto estudiantil del 68, visto con los ojos de los hombres del sistema, los ojos de los hombres del poder. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El señor presidente López Mateos entrega la banda tricolor al presidente del Congreso y este a su vez la pone en manos del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que es desde este instante, faltando 6 minutos para las 11 de la mañana del 1 de diciembre de 1964, el 58º presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Dicen que la historia oficial no tiene memoria. Dicen que el 68, que Tlatelolco, que el 2 de octubre es cosa juzgada. Pero también dicen que aquellos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. La versión oficial sobre el movimiento estudiantil de 1968 se reduce a lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco. Aquella noche del 2 de octubre, en una conferencia de prensa, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, resume en breves líneas lo ocurrido en Tlatelolco. Esta es su versión. Al aproximarse el ejército a la Plaza de las Tres Culturas, fue recibido por francotiradores. Se generalizó un tiroteo que duró 1 hora aproximadamente. El comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país en donde la libertad impera y seguirá imperando. Hay militares y estudiantes muertos y heridos. Si aparecen más brotes de agitación, actuaremos en la misma forma. Al día siguiente, el entonces director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia, Fernando M. Garza, reúne a los corresponsales extranjeros y precisa el trágico saldo, según la versión oficial, 20 muertos y 76 heridos. Estas son las cifras que recorrieron el mundo aquel 3 de octubre hace 30 años. En la jefatura de policía de la Ciudad de México, el general Luis Cueto Ramírez da una conferencia de prensa. Señala enérgicamente que gran parte de la responsabilidad de las recientes tragedias se debe al descuido de los padres, a quienes exhorta para que convenzan a sus hijos a fin de que dejen de presentarse en los lugares donde se provoquen disturbios. En el Senado de la República es leído un documento firmado por los 30 legisladores integrantes de la Gran Comisión, en donde se denuncia la participación de elementos nacionales y extranjeros que persiguen objetivos antimexicanos de extrema peligrosidad. En otro párrafo del documento se señala: el ejército actuó con apego a la Constitución. Fue todo. Luego, el silencio oficial. A 13 días de dejar el poder, el 17 de diciembre de 1970, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, muy a su estilo, dijo su verdad sobre la rebelión de los estudiantes en el 68. Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista que hasta ahora no se había vuelto a transmitir en la televisión. En ese momento se tomó la determinación de concentrar todo el interés en los estudiantes, en los jóvenes en general, en los estudiantes en particular y en los campesinos. Y se ha desarrollado desde entonces una intensísima actividad para procurar sumar a los intentos de subversión a estudiantes y a campesinos. Se fracasó también con los campesinos. En cambio, sí se logró llevar a los jóvenes a la violencia, sobre todo en el año de 1968. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores.
que los errores han sido involuntarios. Al dejar la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz se alejó del medio político y fue incapaz de hacer comentarios o externar opiniones sobre una tarea que para él ya había terminado. Solo habló cuando se le obligó a hacerlo. En 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España, Díaz Ordaz volvió a tocar el tema. En aquella ocasión manoteó y regañó a los jóvenes reporteros que entonces lo cuestionaban. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Pero la verdad de las cosas, es que Díaz Ordaz guardó para sí mismo lo que realmente ocurrió en Tlatelolco. Díaz Ordaz se llevó a la tumba el colofón de esta historia incompleta, la del 2 de octubre, la de la noche de Tlatelolco. Alfonso Corona del Rosal, otro de los hombres del poder de entonces, escribió sus memorias y calificó de falso todo lo que se decía del 68. Y injustamente han echado lodo sobre el ejército. Todo eso es falso. Yo explico, yo viví eso y lo tiene la última parte de mis memorias. Nuestro ejército nunca cometió un acto indebido fuera de la ley en ese problema. Hace apenas 8 meses, el expresidente Luis Echeverría, quien se desempeñó como secretario de Gobernación en el 68 y quien es señalado como responsable de ordenar el asalto del ejército sobre la Plaza de las Tres Culturas, fue cuestionado por varios reporteros. Don Luis, ¿usted durmió tranquilo ese 2 de octubre en la noche? Siempre he dormido tranquilo en mi vida. ¿Y ese día también? Siempre lo he dormido tranquilo. ¿Y el que es jefe del ejército antes era Gustavo Díaz Ordaz? El presidente. Él es el responsable. Por ley, por constitución, mira, no me atrevo. Pues nada más les digo que por ley, por constitución, es el comandante supremo, es el presidente. El ejército es la institución más disciplinada y más leal de México. ¿Y quién dio la orden? ¿Eso es otra cosa? Es otra cosa. A 30 años de distancia, el senador Álvaro Vallarta, quien era capitán del ejército en la segunda región militar en Nayarit en 1968, reconoció que en aquellos años imperaba un clima de autoritarismo. La problemática, que siempre hemos tenido problemas económicos, inclusive sociales, y lo que se manejó en aquella época era el autoritarismo y la incomunicación. Pero el capitán, ahora general Vallarta, no dijo y probablemente nunca dirá de dónde provenían estas señales de autoritarismo. ¿De la presidencia? ¿De la Secretaría de Gobernación? ¿Del ejército? ¿Quién lo sabe? A 30 años de distancia son más preguntas que respuestas las que se desprenden de la historia oficial. Hasta ahora lo único que existe son aproximaciones a la verdad en donde cada parte tiene su propia versión de los hechos. Una verdad que por lo menos en lo total y absoluto sigue siendo un misterio. Una verdad inconclusa que sin embargo está presente en la memoria colectiva de aquella generación del 68. El 68 todavía nos duele profundamente, pero nadie puede negar las luces de las lecciones que nos dejó. Cuando aquel sueño de los estudiantes es reprimido por la fuerza, las voces de sus maestros son las primeras en hacerse escuchar. Hubo una época, hace 30 años, en que la universidad y el Politécnico no tenían alumnos en sus aulas, sino militares en sus campos. Y fueron los maestros los primeros en defender a sus alumnos. También fueron los maestros quienes movilizaron a los estudiantes en aquella célebre marcha del silencio, cuando el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, se convirtió en el rector de la dignidad.
Es este quizás el acto más congruente que dio el movimiento del 68. La Marcha del Silencio, como se la llamó posteriormente, fue justamente el asumir por parte del rector la defensa de la autonomía universitaria. El rector encabezó aquella marcha y desde ese momento empezó a llamarse el rector de la dignidad. Todos sabíamos muy bien lo que estaba en juego, pero desde luego, teniendo simpatía naturalmente por el movimiento estudiantil, nosotros teníamos que jugar el papel que como autoridades teníamos que jugar. Los maestros no traicionaron a los estudiantes, nunca los traicionamos, los apoyamos, los defendimos incluso. Entonces yo creo que eso dejó una huella en México. Son de esos movimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia como país independiente, que van marcando el rumbo, que nos hacen conscientes de que no somos un pueblo pasivo, de que no somos borregos, de que queremos la libertad. Pues lo que más me impactó fue después del 2 de octubre, el trabajo que costó reanudar las operaciones en la universidad. El clima de la universidad después del 2 de octubre era un clima de abandono, de temor, de miedo, de derrota en muchos de los estudiantes. Era muy, pues digamos, sí provocaba un gran sentimiento de dolor el ver que nuestra juventud hubiera sido pues tratada en esa forma. Entre los intelectuales también hay muestras de apoyo al movimiento del 68. Uno de los ejemplos de mayor dignidad es la actitud asumida por el poeta Octavio Paz. En protesta por los hechos sangrientos de Tlatelolco, Paz se separa de su cargo como embajador en la India y se convierte así, a la vez, en el símbolo de la separación de los intelectuales del poder. Es triste decirlo a estas alturas, pero de los 3 millones de personas que trabajaban para el gobierno en cualquiera de sus instancias, solo una renuncia por la matanza del 2 de octubre, que es Octavio Paz, que era embajador en la India. Eso da idea de la inmensa fuerza del sistema, solo una renuncia. Carlos Fuentes estaba también fuera de México y tiene pronunciamientos muy importantes y críticos, pero también nada equivale a la resonancia moral de la renuncia de Octavio Paz. Comúnmente se ha manejado que Octavio Paz renuncia al cuerpo diplomático mexicano y demás. No es cierto. El matiz es que renuncia a ser embajador en la India, pero sigue percibiendo un sueldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así explicaba el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz la ruptura de Octavio Paz con su gobierno. Mire usted, muy cómodamente pidió que se le pusiera en disponibilidad, es decir, acudió al expediente burocrático de asegurar la chamba y prácticamente está con licencia indefinida. En su libro Postdata, editado en 1970, Octavio Paz hace una interpretación mítica de la crisis mexicana del 68. Sostiene que la salida de la crisis histórica que vivía México entonces no era la revolucionaria que proponían los líderes estudiantiles y la mayoría de la izquierda, sino la instauración de una verdadera democracia. Paz critica a la izquierda de aquellos años por considerar que para ellos la democracia era una táctica, no un fin en sí misma. Era un episodio de la lucha de clases, un escalón en el camino hacia la toma del poder. A pesar de los cuestionamientos, Octavio Paz nunca justificó el uso de la fuerza para terminar con el sueño de aquellos jóvenes. Desde que inició el movimiento del 68, se formó un comité de intelectuales, artistas y escritores que apoyaron siempre a los estudiantes. Como era un movimiento cultural, en el sentido más amplio del término, pues también los artistas lo recogieron, ¿no es cierto? También hubo un cambio muy importante. En esos tiempos nace la literatura juvenil, lo de Gustavo Sáenz, Agustín, comienzan a escribir los jóvenes que hablan de los jóvenes. Yo trabajaba en la universidad, tenía un programa de radio, dirigía el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre,
que publicó muchísimos materiales del movimiento. Coordinaba por encargo del rector Barrosierra el programa del movimiento estudiantil. Yo ya no era estudiante, pero él me pidió que lo coordinara como producción radiofónica. Y participaba en la asamblea de intelectuales, artistas y escritores en apoyo al movimiento. Yo fui desde las primeras sesiones, ahí nombramos a Pepe Revueltas como miembro, como nuestro representante y miembro del Comité Nacional de Huelga. Yo tenía un programa de televisión entonces precisamente en Telesistema Mexicana, la ancestra de Televisa, y se llamaba Happenings, era un programa muy libre, rock and rollero, y entonces empezamos a apoyar abiertamente el movimiento estudiantil. Entonces al octavo programa nos prohibieron toda mención al movimiento estudiantil. A través de los libros se recupera la memoria de lo ocurrido aquí en Tlatelolco. Las voces del 68 quedan así, impresas para siempre. Y 30 años después siguen siendo aliento, momento de vida que no se olvida. A mí lo más importante me parece La noche de Tlatelolco, el collage o el testimonio coral de Elena Poniatowska. Es un libro que me sigue resultando sorprendente, emotivo, inteligentemente armado, valeroso. Creo que es un gran libro y que es un testimonio histórico. Justamente, Elena Poniatowska y su libro La noche de Tlatelolco se convierten en una referencia obligada de aquella generación y de las que siguieron después. Si bien el libro de Elena fue el más significativo, no es el único que recoge la memoria del 68. Varios de los dirigentes estudiantiles de entonces y activistas políticos han dejado escritos testimonios propios y ajenos que relatan aquellos hechos. Así, surgen obras como México 68, Juventud y Revolución de José Revueltas, 68 de Paco Ignacio Taibo II, La Plaza de Luis Espota, Días de Guardar de Carlos Monsiváis. Y la lista sigue. Este también es el legado del 68. Una enorme secuela bibliográfica que refleja el sismo humano de ese año. En estos libros existe una herida abierta, una herida que no ha cicatrizado todavía. El 68 también se expresa en el cine. El grito, de Leobardo López Arteche, un documental que le da voz e imagen a los actores del 68. Cine verdad que recorre las marchas y los testimonios de aquel momento. Canoa, de Felipe Casals, una cinta basada en un hecho real ocurrido en septiembre de 1968, cuando 5 estudiantes son masacrados en un pueblo donde los acusan de ser comunistas. Canoa es una película muy importante porque ahí se ve el fanatismo de la derecha que se asusta de lo que pueda representar el movimiento estudiantil. Rojo Amanecer es quizá la cinta que de forma más clara señala lo ocurrido el 2 de octubre. Presenta un testimonio que desde el interior, paradójicamente, de una familia de clase media, lleva el drama de Tlatelolco a la intimidad de su departamento. A través de esta cinta, el director Jorge Fons plantea la intolerancia y el dolor de aquel 2 de octubre que no se olvida. El problema es que dijeron que no lo iban a exhibir, que no se iba a exhibir lo del 68. Y ahí sí yo creo que fue García Márquez, que es muy amigo de los cineastas, quien parece ser, entre otras gentes, no sé quién, que le habló al entonces presidente Salinas de Gortari, que era mejor dejar salir la película, porque ya el negativo se había sacado, se había sacado el premio del jurado en San Sebastián, y entonces pues ¿qué iba a pasar? Lo que con otras películas, que le dan la vuelta al mundo y que en sus propios países, cuando se trata de un tema político o que critique al gobierno que está en ese momento en el poder, pues que entonces no se daban y que pues México no tenía por qué pasar esto, y entonces se exhibió la película con 3 pequeños cortes que no afectaron en nada la película, porque yo creo que Jorge Fons no hubiera aceptado cortes que hubieran mutilado el concepto de la crítica hacia una respuesta francamente agresiva, ¿no?, de parte de las autoridades mexicanas. Rojo Amanecer ha sido una película muy importante porque le ha permitido a una nueva generación asomarse al clima de zozobra. Hablar del 68 es también hablar de la prensa, de lo que se dijo y de lo que no se dijo.
recuerda a Rosario Castellanos en su célebre memorial de Tlatelolco. Al día siguiente, nada. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Durante años, la prensa cargó con el estigma del 68. Prensa vendida, gritaron los estudiantes en las calles. El periódico que supuestamente o que mejor había informado del 68 era Excelsior. Y yo recuerdo en las marchas, cuando iba por Reforma las columnas, en el balcón que está en Excelsior, que da hacia Paseo de la Reforma, los gritos eran prensa vendida, prensa vendida. El control del Estado llega entonces hasta las rotativas, hasta los estudios, hasta los micrófonos. El 3 de octubre, los periódicos dan una noticia escueta, se minimizan los hechos, se acusa a los estudiantes. Novedades publica: balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. El Universal señala: Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. El Sol de México publica: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Excelsior, uno de los periódicos más plurales de aquella época, consigna en la cabeza de su nota: se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco. Grupos de huelguistas, desde el tercer piso del edificio Chihuahua de la unidad Tlatelolco, dispararon contra soldados y policías. Solo Abel Quesada, caricaturista, rompe el cerco de la censura con habilidad singular. Miguel Reyes Razo reporteaba para el Heraldo de México. Y en las redacciones de periódicos, algunos dueños decían, Óscar Alarcón Velázquez decía, que los maten a todos. Quiero que los maten a todos. Son una ola de rojos, son una ola de comunistas, son una ola de alborotadores. Me cuestan mucho dinero, Reyes Razo, me cuestan mucho dinero en impuestos del 1% para educación, para que anden alborotando en las calles en lugar de estudiar. Que los maten a todos. Y la amenaza implícita a los reporteros, aquí, lo que vamos a decir. En la televisión y en la radio se dice poco, muy poco. Javier Olea reporteaba para Radio Cadena Nacional. Pues había consignas de una secretaría, que no me acuerdo, una secretaría que está por Bucareli, no me acuerdo su nombre, y de ahí salían las consignas justamente para que no se transmitiera. Había mucha mordaza, no había la libertad que tenemos actualmente en los medios, ya sea escritos, el medio visual como es televisión o la radio. Paradójicamente, es fuera de México donde se conoce parte de la verdad. El New York Times se atreve a publicar lo que aquí se obliga a ocultar. 1000 soldados federales dispararon con rifles y ametralladoras a lo que había sido una pacífica manifestación estudiantil. Después del 68, todos, absolutamente todos, los medios, la sociedad, los hombres del poder, cambiaron. Y a pesar de eso, no hemos aprendido la lección. Y ahí están Aguas Blancas y Acteal para recordarnos que hay que cambiar el rostro de este país y hacer posible el sueño de aquellos jóvenes del 68. Y para conocer más de estas memorias, lo invito a seguir esta serie, Testigos por el 68.